Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Pérez y a continuación presento la sustentación del ejercicio número 5, estudiante 2, del curso Física General. Entonces el ejercicio comienza con unas preguntas orientadas. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? Entonces la principal diferencia entre estos choques es la pérdida de energía cinética, ya que en un choque elástico no hay pérdida de energía cinética en el sistema, es decir que tanto el momento o la cantidad de movimiento como la energía cinética se conserva. Entonces acá tenemos la expresión de cantidad de movimiento que nos dice que es la masa por la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Entonces tenemos que esto se conserva, se cumple. Y el teorema de conservación de energía cinética, que nos dice que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Acá tenemos la expresión de la energía cinética, que es un medio por la masa 1 de la masa 1 por la velocidad inicial al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Entonces, mientras que en el choque elástico no hay pérdida de energía, en el choque inelástico, por el contrario, sí se experimenta algún tipo de pérdida de energía. Si bien se conserva la cantidad de movimiento, sí hay pérdida de energía, ya sea porque se deforman las masas, por temperatura, por ruido, etc. Pregunta 2. ¿Cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de cantidad de movimiento para el sistema? Entonces, como ya las explicamos en el punto anterior, acá está nuevamente. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? El sistema de referencia más apropiado es el inercial, ya que es aquel que está en reposo o se mueve con una velocidad constante, es decir, que no interviene la aceleración, lo cual permite que los cálculos sean más sencillos. Un ejemplo de ello es una colisión de dos masas donde una de las masas se encuentra en reposo, con lo cual eliminamos directamente una variable y se nos simplifica el procedimiento. Enunciado del ejercicio. Un crucero de 251 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 45 metros por segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante de clase Panamax de 507 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 37 metros por segundo, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y ángulo como se muestra en la imagen. A partir de la anterior información determina. Entonces lo primero que hacemos es sacar los datos que nos da el ejercicio. La masa 1, su velocidad, la masa 2 y su velocidad. Entonces el primer punto es hallar la dirección de los barcos después de la colisión. Presentar el paso a paso de cómo se obtiene el resultado y la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión. Entonces lo primero que identificamos es que se trata de un choque en dos dimensiones, por lo cual expresamos el teorema de conservación de movimiento, que es la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Tenemos masa 1 más masa 2 teniendo en cuenta que los barcos quedan unidos después del choque, así que se toma como una sola masa. Lo siguiente es separar la ecuación en dos, una para el eje X y otra para el eje Y, teniendo en cuenta que la masa 1 se toma su desplazamiento sobre el eje X y el desplazamiento de la masa 2 sobre el eje Y. Entonces tenemos la ecuación. Como la masa 1 no tiene velocidad en Y, directamente la eliminamos, entonces nos queda la masa por la velocidad en X igual a la suma de las masas por la velocidad final. Despejamos la velocidad final en X y para el caso del ejercicio nos da 14.90 metros por segundo.
Es exactamente la misma expresión para el eje Y, solo que en este caso eliminamos los datos de la masa 1, ya que se mueve sobre el eje X y no tiene velocidad sobre el eje Y. Entonces tenemos masa por su velocidad igual a la sumatoria de las masas por la velocidad final. Despejando la velocidad final tenemos 24,74. Con estos datos, con los dos datos de velocidad final, calculamos la magnitud del vector velocidad. Lo hacemos sacándole raíz a la suma del cuadrado de sus componentes. La velocidad final para este caso es de 28,88 metros por segundo. Y la dirección de los barcos la calculamos con la fórmula del tangente. Entonces el tangente del ángulo es igual al componente Y sobre el componente en X. Sacamos el ángulo, le sacamos arco tangente y nos da un resultado de 58,94 grados. El punto se dice represente en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de colisión es el origen del plano, es decir, el punto 0,0. Entonces acá en este plano tenemos que el punto 0,0 es la colisión. Digamos que acá se presenta la colisión. Tenemos el vector de la velocidad de la masa 2 y el vector velocidad de la masa 1. Y este vector es el que hallamos, la velocidad final, con componentes 14,9 en X y 24,74 en Y, como lo podemos ver acá. Velocidad en X y velocidad final en Y. Ahora, lo que hacemos es comprobar que efectivamente el ángulo coincida con el que hallamos en el ejercicio. Entonces, el programa nos mide el ángulo en coordenadas polares, que nos mide el ángulo por fuera del vector que hallamos. Entonces, lo único que hacemos es a la circunferencia restarle este ángulo de 301,6 grados y como resultado nos da 58,94, que es el ángulo que hallamos siguiendo los cálculos. Eso es todo el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias.